presentan. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor de este miércoles 13 de febrero del año 2019. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar. Como es costumbre la tarde de hoy, Estados Unidos evalúa todas las opciones con relación a Venezuela, según lo reiteró hoy el presidente norteamericano Donald Trump en compañía de su par colombiano Iván Duque. Durante un encuentro en la Casa Blanca, para el mandatario es un terrible error bloquear la ayuda humanitaria. El presidente de Colombia, Iván Duque, advirtió que su país y Estados Unidos trabajarán juntos para acabar con la dictadura en Venezuela. Aseguró que impedir eso de ayuda humanitaria a nuestro país es un crimen de lesa humanidad. A propósito de la presión internacional contra Nicolás Maduro y su círculo, Elliot Abrams, representante del Departamento de Estado para Asuntos sobre Venezuela, confirmó ante el Congreso que hoy fueron revocadas las visas de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela y aclaró que el dinero que Estados Unidos estaba pagando a Petróleos de Venezuela no estaba llegando al pueblo venezolano, respondiendo a una pregunta sobre el alcance de las sanciones contra la principal industria de nuestro país. Lo comentaremos, como es natural, durante la tarde de hoy. Desde la Asamblea Nacional, el presidente encargado y presidente del Parlamento, Juan Guaidó, anunció la designación de las juntas administradoras ad hoc de Petróleos de Venezuela, PDV Holding INC, Citgo Holding INC y Citgo Petroleum, con el apoyo de la Asamblea Nacional. La primera estaría conformada por Simón Antúnez, Gustavo Velázquez, Carlos Balsa, David Smolansky y Ricardo Prada, creada para ejercer control sobre filiales externas de PDVSA. Las últimas tres estarían presididas por Luisa Palacios. A las 5:30 hablaremos ampliamente acerca de este tema. Dos datos. El Papa Francisco respondió a carta de Nicolás Maduro y lo llamó excelentísimo señor, omitiendo la palabra presidente. Le recordó que los acuerdos alcanzados durante la iniciativa de diálogo con la participación del Vaticano fueron incumplidos. Y el Parlamento italiano aprobó resolución advirtiendo que Nicolás Maduro ya no es presidente y expresando respaldo a la Asamblea Nacional, así como la aplicación del artículo 233 de la Constitución venezolana. Todo esto y más lo vamos a analizar durante la tarde de hoy. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos en la línea telefónica a nuestro primer invitado, quiero decir a través del Skype, el profesor Ronald Rodríguez, es politólogo internacionalista, es investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, conoce perfectamente la situación en nuestro país. Profesor, como siempre, gracias por atendernos, buenas tardes. Ay, Alejandra, muchas gracias por la invitación. Iniciaría conversación. Hoy ustedes tuvieron un encuentro en el cual hablaron una vez más sobre la crisis migratoria provocada por la situación en Venezuela, antes de entrar a las conclusiones de esta actividad a la cual entiendo estaba invitado incluso el representante especial de Naciones Unidas para estos temas. Quisiera una primera valoración de su parte sobre estas declaraciones ofrecidas hoy en este encuentro bilateral en la Casa Blanca. El presidente de los Estados Unidos reiteraba que todas las opciones están sobre la mesa con relación a nuestro país y calificaba como un grave, un terrible error la decisión de impedir el ingreso de ayuda humanitaria. Lo escuchamos. Sin lugar a dudas nos encontramos en unos momentos de mayor tensión frente a lo que ha sido la historia del régimen de la Revolución Bolivariana. Por primera vez la oposición tiene el apoyo y el respaldo internacional de forma clara. Se puede contar con un número de países, no solamente de la región latinoamericana, sino del mundo, que apoyan al gobierno de transición. Y en ese orden de ideas hay que tener claro que el gobierno de transición pues tiene tres tareas por delante. La más importante y que, digamos, el objeto de ser un gobierno de transición es que pueda convocar unas elecciones libres y democráticas en Venezuela que permitan la transición. Atender la crisis humanitaria es la segunda de esas tareas y de hecho pues lo que se ha planteado es generar
la forma para que se creen los corredores humanitarios para que llegue esta ayuda. Y obviamente pues tenemos una serie de antecedentes. Recordemos que cuando el presidente Nicolás Maduro decidió cerrar de forma arbitraria la frontera entre Colombia y Venezuela y que estuvo casi cerrada por un año, en ese momento las madres de la zona de frontera lograron romper ese cerco, lograron romper el bloqueo de la frontera en un momento determinado. Y ese es un antecedente que no se puede olvidar hoy, porque es que la frontera no es una frontera en la cual yo pueda atravesar unos carrotanques y pretender que se rompa la vida que existe entre estos dos pueblos. Y en este caso, donde estamos hablando de ayuda humanitaria, pues es uno de los puntos en los cuales está. Y obviamente, pues el presidente de los Estados Unidos genera una presión para que esa ayuda humanitaria, que hay que decirlo, proviene de Estados Unidos, pueda atravesar la frontera y llegar a los venezolanos que la necesitan. Estamos hablando de uno de los países que tienen los problemas más serios en materia de acceso a medicinas en este momento en el continente, y eso pues hace que se generen estas presiones. Sin embargo, pues obviamente para los colombianos siempre es mejor llamar a la prudencia. Una de mis preocupaciones más grandes era que en el marco de este bloqueo que está haciendo el gobierno venezolano se bloqueara la ayuda humanitaria que llega diariamente a Venezuela, y es que hay que decirlo, por los caminos verdes de Colombia y Venezuela todos los días hay gente que en sus morrales lleva medicinas, lleva productos médicos que están llegando a determinadas personas. Obviamente no cubren las necesidades de los venezolanos, pero han logrado paliar un poco la situación. Y en esta orden de ideas, en la lógica de tratar de bloquear todo, mi mayor temor era que se bloqueara también el ingreso de esta ayuda. Pero hoy recibo informes de que esa ayuda sigue pasando. De hecho, algunas de las organizaciones civiles que tradicionalmente han pasado ayudas de forma, digámoslo así, subterránea, sin que sea visible, continúan pasando ayudas. Y para que lo tengamos más presente, no es, digamos, un bloqueo de Fuerzas Armadas venezolanas la que hace, sino que el soldado que está en la zona de frontera y que muchas veces está en esa área permite que esa ayuda pase. Porque tengo el relato de un ciudadano venezolano que está en las Fuerzas Armadas que permitió que pasara un cargamento medianamente importante de medicinas porque la semana anterior una de esas rutas de medicinas había logrado salvar la vida de su madre. Entonces ahí se está generando la lógica que en algún momento ha apostado la oposición, y es que la familia militar genere la presión para que en un momento determinado se permita el ingreso de esa ayuda humanitaria. Si me permite, profesor, tenemos un extracto de esta declaración conjunta que ofrecían el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y su par colombiano, Iván Duque. Vamos a escuchar la traducción. Esta es una transmisión de la presidencia de Colombia, y le preguntaban justamente a ambos acerca de la decisión de Nicolás Maduro y de su círculo de impedir el ingreso, incluso apostando milicianos y prisioneros de la cárcel de Santa Ana en el estado Táchira. Escuchamos la declaración y yo quisiera su comentario. Bueno, yo creo que tienen que dejar pasar la ayuda humanitaria. Han bloqueado un puente, no todos, tal vez intenten hacerlo, y creo que comete un craso error al no permitir el ingreso de la ayuda humanitaria, porque todo lo que estamos haciendo es llevándole comida a la gente que está muriendo de hambre en Venezuela, y esto muestra lo que puede suceder cuando se tiene un gobierno equivocado. Cuando eso pasa, sucede cosas equivocadas, pero hay muchas personas que están sufriendo muchísimo por hambre, y por eso estamos entregando y enviando grandes cantidades de alimentos y otros suministros. Presidente Duque agrega que tenemos que mandarle un mensaje muy fuerte a la dictadura. Obstruir el acceso de la ayuda humanitaria es un crimen de lesa humanidad, y debemos asegurar que la ayuda humanitaria llegue a los venezolanos, y Colombia está comprometida a recibir toda la ayuda humanitaria de Estados Unidos y otros países para que ésta pueda llegar a Venezuela y ayudar al pueblo venezolano. Profesor, quisiera su comentario acerca de los escenarios que al menos ustedes evalúan desde el Observatorio Venezolano de la Universidad del Rosario. Hoy seguíamos con atención esta comparecencia de Elliot Abrams, representante del Departamento de Estado para Venezuela, para los asuntos de Venezuela, y había una pregunta insistente sobre el uso de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Él reiteraba esto de que todas las opciones están sobre la mesa. Sin embargo, una decisión de esa naturaleza, en el caso de Norteamérica, incluso de Colombia, tiene que pasar por el Congreso, y esto no es tan sencillo. ¿Qué puede comentarnos? De hecho, la semana pasada, María Alejandra, hubo una reunión de las comisiones accidentales que se crearon para manejar el tema migratorio y el tema venezolano.
La Comisión de Senado y la Comisión de Cámara de Representantes actuaron conjuntamente. El senador Efraín Cepeda y la representante Adriana Matiz reunieron a un grupo de parlamentarios para hablar del tema. Hubo invitados venezolanos y dos grupos académicos, entre ellos uno de esos grupos académicos que tuvo derecho de palabra fuimos nosotros. Y en efecto, para que pueda haber una intervención militar o un acompañamiento militar a esta ayuda humanitaria, se requeriría el permiso del Congreso colombiano para que las tropas norteamericanas pudiesen estar en territorio y hacer esa acción. Nosotros tenemos unos niveles de acuerdo que permiten cierta presencia de oficiales norteamericanos, pero cuando ya hablamos de una acción como la que implicaría proteger o ayudar a pasar la ayuda humanitaria, se tiene otra dinámica. E igualmente, si el Estado colombiano en un momento determinado deseara declararle la guerra al Estado venezolano, tendría que pasar igualmente por el Congreso. Y en el Congreso, hay que decirlo, en este momento, la mayoría, si bien considera que Venezuela se encuentra en una situación lamentable y hace todo lo posible por que se salga del régimen de Nicolás Maduro, no implicaría el apoyo a una acción militar. Y de hecho, algunos de los congresistas, Juanita Gubertus y otros, fueron muy categóricos en esa línea, en decir que desde el Congreso de la República de Colombia no se permitiría la lógica del paso de tropas o incluso una eventual guerra con el Estado venezolano. Y ese es un dato que no se puede sacar de la cabeza, porque ante esta situación, digamos que el temor o la lógica de algunos actores es decir que va a haber una guerra con Venezuela, y en este caso no sería cierto, no por lo menos sin una discusión en el Congreso. Y hay que decirlo también, el gobierno del presidente Iván Duque, dos de sus funcionarias, su viceministra de Relaciones Exteriores y su viceministra de Defensa, las dos fueron en esta comisión muy categóricas en decir que el Estado colombiano no está interesado en una acción militar hacia Venezuela. El presidente tendría que convocar a una serie de fuerzas políticas para lograr una aprobación en el Congreso, pero hasta el momento ese camino, el camino de una tensión militar frente al régimen de Nicolás Maduro, no se está planteando. Por eso tal vez la estrategia va a ser más la estrategia de una población que decide generar la situación en zona de frontera en la cual se tenga que permitir el ingreso de esta ayuda humanitaria. Sobre esto quería referirme, profesor, porque entiendo que en la actividad que organizó hoy la Universidad del Rosario se da cuenta de las dimensiones del problema migratorio. En un informe titulado Hermanos en la Frontera, Responsabilidad Colectiva y la Respuesta Regional a la Crisis Migratoria Venezolana, bueno, se ofrecen detalles acerca de lo que está ocurriendo y algunas líneas de acción. Ayer nos llegaba información de Migración Colombia que habla de más de 1 millón de venezolanos ya en territorio colombiano. Según estos datos oficiales, más de 3 millones de ciudadanos han salido de nuestro país, según Naciones Unidas. Una situación, por cierto, que todavía hoy Nicolás Maduro niega. Yo quisiera su comentario y saber qué conclusiones aportó hoy esta actividad en la universidad para hacer frente a este fenómeno. Lo escuchamos. En efecto, Migración Colombia ya reporta a cierre del 31 de diciembre de 2018 la cifra de 1.174.743 ciudadanos venezolanos en territorio colombiano. Hay que decir que a esos ciudadanos pues se les suman los 2.908.336 que tienen tarjeta de movilidad fronteriza, es decir, ciudadanos venezolanos que están en la zona de frontera, pero que tienen la posibilidad de ingresar y salir de Colombia para poder adquirir bienes y servicios, pero sobre todo para poder adquirir también medicinas y asistencia. En este momento tenemos aproximadamente 584.458 ciudadanos venezolanos en las 4 modalidades de PEP. En este momento hay un PEP, el PEP 4, el cual le permite a los ciudadanos desde el 27 de diciembre del 2018 hasta el 27 de abril próximo de 2019, a aquellos ciudadanos que ingresen a territorio colombiano con su pasaporte poder reclamar este tipo de documento que les permite regularizar su situación por 2 años en Colombia, acceder al paquete social colombiano, pero también acceder a la oportunidad laboral. De las cifras de salud, las cifras son bastante preocupantes ya solamente en lo que vamos, es decir, solamente en enero, que es al corte que tienen las cifras de Migración Colombia, estamos hablando de 18.651 atenciones por urgencias en Colombia.
El año pasado recordemos que fueron 131.958, lo cual hace que esta cifra sea un poco preocupante. Y por el momento tenemos salidas por la frontera sur de Colombia de 71.552 ciudadanos venezolanos que han salido para Ecuador o por Ecuador, continuando su camino muy seguramente hacia este país o hacia Perú o incluso hacia Chile. Y en efecto, el documento que muy pronto de hecho lo voy a compartir por las redes sociales con ustedes, es un documento de diálogo interamericano que es un think tank norteamericano que tiene muchísimo prestigio y que tiene una influencia muy fuerte en Washington, sobre todo dentro de la política que tiene que ver con el continente y la integración de América Latina y Centroamérica y el Caribe. En ese orden de ideas, las recomendaciones que hace este informe de diálogo interamericano coinciden con algunas de las propuestas que había hecho en su momento el Observatorio de Venezuela, como por ejemplo la necesidad de crear un instrumento que permita la recolección y análisis de datos sobre la migración venezolana. Igualmente, crear una especie de conferencia de donantes en la cual se pueda manejar el tema del presupuesto para el tema migratorio. Fortalecer los mecanismos que permiten a los venezolanos desplazarse con normalidad de un lugar a otro, generar políticas de refugio, que ese es un tema sobre el cual el informe trabaja mucho, sobre la lógica de darle a la migración venezolana la categoría de refugio. En Colombia somos un poco escépticos a esto, las autoridades colombianas son escépticas a dar la lógica de refugio y ese es un debate que se abre, además porque se abre con la lógica de corresponsabilidad de los diferentes países. También habla de la necesidad de integrar, la integración social para nosotros es importante. De hecho, también a través de las redes sociales de Twitter les compartiré un pequeño podcast que estamos haciendo para la lactancia y las madres que están en la situación migratoria, porque la lactancia materna tenemos claridad que es uno de los instrumentos para facilitar y apoyar este proceso migratorio. Asimismo, habla de la lógica de la sociedad civil. Hoy estuvo el obispo de Cúcuta con nosotros, Monseñor Víctor Manuel Ochoa, un sacerdote que todos los días entrega 10.000 almuerzos a la comunidad venezolana. Yo tuve la oportunidad de encontrarme con él hace un par de meses, quizás 4 meses en Berlín, y en ese momento se repartían 3.500 almuerzos diariamente. Hoy esa cifra en la zona de frontera ya llega a 10.000, 5.000 en el Comedor Divina Providencia y otros 5.000 en otras parroquias que están dispersas por la zona metropolitana de Cúcuta. Y en ese orden de ideas, pues cuando uno habla de integración social y del apoyo de la sociedad civil, el papel de la Iglesia Católica ha sido fundamental para el manejo en el caso colombiano. Y finalmente creo que uno de los temas que está, digamos que es más explícito en el informe y que es importante resaltar, es que en este informe, y a diferencia de muchos otros informes, se habla de la necesidad de generar el decomiso de los activos de los funcionarios venezolanos corruptos para destinarlos a las lógicas migratorias. Es decir, si un actor del chavismo, por ejemplo, tiene una cuenta, qué sé yo, en Estados Unidos, en Panamá, en Puerto Rico, que se pueda incautar esa cuenta y los dineros de esa cuenta puedan ser manejados para tratar de mitigar el tema migratorio. Ahí se abre un debate porque obviamente esto genera unas tensiones adicionales. Lo veíamos ayer con la entrevista de Nicolás Maduro a BBC, es una entrevista en la cual el señor tiene el cinismo de decir que la crisis que vive Venezuela es por las sanciones internacionales y que la situación médica y la situación en educación es por esas sanciones internacionales y no por las malas decisiones que se vienen tomando hace 20 años. Entonces, ahí se genera un discurso que tal vez para nosotros puede llegar a parecer molesto, pero para otros actores en el mundo no. Hay una izquierda latinoamericana, una izquierda europea que con su afán de ser anti-norteamericana y particularmente anti-Trump termina apoyando soterradamente al régimen de Nicolás Maduro. Y esto es parte de la lógica de confrontación que se vive frente al tema venezolano. Este informe es un informe que habla de eso, de la necesidad por primera vez de que la corresponsabilidad también implique que esos bienes que adquirió por corrupción los esbirros del régimen tengan que ser puestos a disposición de la lógica humanitaria. Finalmente, profesor, antes de hacer la pausa para ir a publicidad, ¿cuáles son los escenarios que ustedes manejan con relación a esta crisis que tiende a agravarse? Porque si al final del día no hay una solución, creo que hay conciencia al respecto. Bueno, el número de ciudadanos que saldrán por la frontera probablemente se va a incrementar. Ahora mismo hay mucha expectativa en torno a la posibilidad de que este cambio o esta transición se consolide y finalmente se inicie un proceso hacia la democracia
pasa en nuestro país, pero ¿qué escenarios manejan ustedes? Brevemente, profesor. Bueno, nosotros en el Observatorio de Venezuela, de hecho, estamos en este momento haciendo una presión muy fuerte porque entendemos que si, por ejemplo, el señor Nicolás Maduro el día de mañana a primera hora decidiera entregarse ante la justicia internacional, la oposición lograra empezar el proceso de transición política e iniciarse la reconstrucción tanto social y económica de Venezuela, Colombia debe entender que el fenómeno migratorio no va a parar, que el fenómeno migratorio está ahí, que los ciudadanos venezolanos que se encuentran en territorio colombiano requieren y necesitan de un andamiaje jurídico que les permita tener claridad frente a su situación. Hoy un padre venezolano que se encuentra en Colombia con sus 2, 3 hijos se lo va a pensar 2 veces antes de regresar a Venezuela. Nuestra preocupación es que a pesar de la coyuntura política, que será un tema que deberán resolver los venezolanos y algunos actores de la comunidad internacional, nosotros como Observatorio de Venezuela en este momento estamos trabajando fundamentalmente para que en Colombia la ley migratoria permita una asimilación y sobre todo una integración de la población venezolana. Cuando se dan este tipo de fenómenos migratorios en el mundo, la mayoría de la población no regresa a su país de origen. Y esto es algo que a veces parece difícil. Muchos venezolanos se suben a los sistemas de transporte público en Colombia y dicen, tan pronto caiga Maduro, yo voy a regresar. Pero la verdad sea dicha, cuando caiga Maduro, la reconstrucción de Venezuela va a tardar. Y esa reconstrucción va a hacer que ellos retrasen ese regreso. Colombia, tristemente, también tenemos experiencia como país que en un momento determinado tuvo grandes expulsiones de su población por la lógica de conflicto armado, y lo he de decir, después de 40 años de conflicto, la mayoría de mis compatriotas nunca regresaron. Mis compatriotas se quedaron en los países que los recibieron porque también crean vínculos, amigos, relaciones, y volver a romper eso es demasiado difícil. Y en este momento nosotros nos estamos concentrando en eso, estamos trabajando con diferentes actores políticos, estamos trabajando con los miembros del Congreso de la República que están empezando a debatir el tema, estamos informando a la comunidad porque nuestro trabajo como observatorio se ha concentrado en tratar de que los venezolanos que están en Colombia y los colombianos como comunidad receptora nos podamos integrar socialmente. Gracias, profesor Ronald Rodríguez, como siempre, por atendernos, acompañarnos. Forma parte del Observatorio Venezolano de la Universidad el Observatorio de Venezuela, la Universidad del Rosario, ofreciendo su opinión y análisis acerca del tema que nos ocupa. Por cierto, Bulgaria anunció que inicia investigación sobre transferencias millonarias de petróleos de Venezuela, en la línea de lo que decía el profesor. La comunidad internacional se organiza para justamente accionar en torno al manejo irregular de recursos por parte de Nicolás Maduro y de su círculo. La Fiscalía de Bulgaria anunció el miércoles el bloqueo por sospechas de blanqueo de las cuentas bancarias de un abogado búlgaro a la que la petrolera estatal Petróleos de Venezuela transfirió millones de dólares. A esta hora hacemos una pausa, vamos a publicidad. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Son las 5:28. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CEIBE a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. CAESPOR es la empresa responsable de llevar tus envíos y cargas desde USA a Venezuela y Panamá, pero también de Panamá a Venezuela. CAESPOR realiza este delicado trabajo con personal calificado y de vasta experiencia en el ramo de exportación, importación, empaque y despacho de mercancía. Para mayor información visita la página caespor.net, correo info@caespor.net, teléfono 0241-775-5575. CAESPOR, déjalo todo en nuestras manos. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR
750 AM. Porque lo bueno une. Este programa es presentado por Puig es María. María es de Puig. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos Francisco de Venanzi. Primer rector por elección de la Universidad Central de Venezuela en el difícil inicio de la democracia. Ese fue el caraqueño Francisco de Venanzi, gran promotor de la investigación científica universitaria, quien llegaría a su centenario el 12 de marzo de 2017. De muchacho, quiso ser arquitecto e incluso pintor, pero su estrecho contacto con médicos a causa de una artritis que padeció desde temprana edad despertó su pasión por la medicina y por la investigación científica. Como estudiante de la Facultad de Medicina, recibe su primer reconocimiento por sus estudios sobre los trastornos alimenticios de las clases populares en Caracas. Continúa sus estudios en el Instituto de Medicina Experimental, en donde obtiene el grado de doctor en ciencias médicas y recibe el premio a la mejor tesis doctoral. Desde entonces, desarrolla su carrera universitaria y su producción científica en este instituto y en la Cátedra de Patología General y Fisiopatología, laboratorio donde no deja de acudir ni un solo día, aún siendo rector. Surge también, desde ese momento, su interés y convencimiento sobre la necesidad de propiciar y establecer condiciones para el desarrollo de la investigación científica en las universidades. Siempre defendió la idea de que solo una universidad autónoma, ajena a líneas impuestas de acción, estaría en capacidad de estudiar, sin prejuicios, los grandes problemas nacionales y de ofrecer a las políticas públicas las mejores soluciones. El nombre de Francisco de Venanzi estará siempre asociado a los inicios, el establecimiento y la consolidación de las universidades democráticas y autónomas en Venezuela. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Para más información, www.acfiman.org. Cuando cierras los ojos y viajas en el tiempo. Cuando el sabor te transporta a otro lugar. Cuando el olor te hace recordar momentos únicos. Esa es María Puig, una galleta que es un pedacito de tu historia. María Puig, una galleta que endulza tu vida. María Puig, una galleta que te ha acompañado por más de 100 años. Puig es María. María es de Puig. Este programa fue presentado por Puig es María. María es de Puig. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y en esta parte del programa, nos detenemos en esta carta que ha trascendido, que ha publicado Corriere della Sera del Papa Francisco respondiendo a misiva de Nicolás Maduro, donde, lo llama excelentísimo señor, omitiendo la palabra presidente y además donde recuerda que los acuerdos o los convenios alcanzados durante la iniciativa de diálogo con el Vaticano fueron incumplidos. Nuestro invitado, Monseñor Ovidio Pérez Morales, quien fue presidente de la Conferencia Episcopal, opina que más allá de las interpretaciones, y leo tuit que publicaba hace algunas horas de las palabras del Papa, respalda al episcopado venezolano. Monseñor, 1.000.000 de gracias por atendernos. Buenas tardes. Gracias por la posibilidad de compartir con la audiencia y una bendición a todos los que siguen este programa. Bien, amén. Efectivamente nos encontramos aquí con esta novedad que viene a aclarar bastante el panorama y viene a disipar una serie de comentarios así que no eran tan positivos con respecto al Santo Padre y viene a aclarar también la posición de la Iglesia en estos momentos de crisis nacional. Yo creo que en esta carta del Papa pudiera decirse que sobresale una cosa, y es que la disposición
del Santo Padre y de la Iglesia en general de contribuir a una solución pacífica de las crisis en todas partes, ¿no? De evitar, derramamientos de sangre, de evitar enfrentamientos y buscar salidas que sean lo más pacíficas posible, que entrañen el mayor respeto a los derechos humanos y la mayor positividad. En ese sentido, pues el Papa reafirma esta disposición, pero al mismo tiempo subraya algo que es lo que ha venido manejándose también en estos ultimísimos años con respecto a Venezuela. Al lado de esa disposición, al mismo tiempo, hay ciertas cosas que se ponen como condiciones y ciertas definiciones que se ponen como principio. Por ejemplo, en el caso de la mediación, las partes tienen que solicitar, las partes tienen que tener una voluntad de encuentro. Por otra parte, también, aquí en Venezuela concretamente ha habido intentos de mediación pedidas por las partes, pero cuyos resultados no han tenido ningún fruto, porque desde el sector oficial no se han cumplido aquellas resoluciones que se habían tomado y que se consideraban como requisitos para proceder ulteriormente. Concretamente, se recuerda allí las condiciones puestas en la carta por el cardenal Parolin en su momento, que eran unas 4 condiciones que quedaron en el aire. De manera que no se puede seguir que yo en tareas de mediación caminando en el aire, sino que se tiene que ofrecer resultados concretos y la mejor disposición posible de encuentro. Monseñor Ovidio Pérez Morales, como usted lo decía, esto es un paso muy importante y yo quisiera su interpretación porque en la práctica el Papa, como líder de la Iglesia Católica, pero también al frente del Estado del Vaticano, en esta carta omite la palabra presidente para referirse a Nicolás Maduro y asume partido con relación a la crisis institucional que hay en nuestro país. Una posible negociación ya estaría planteada en otros términos, con una persona que a la luz de esta carta, y usted me corregirá si me equivoco, ejerce el cargo de forma ilegítima, usurpa funciones, y un presidente encargado que ha asumido funciones en el marco de nuestra Constitución. Yo quisiera su comentario porque da la impresión que, es muy difícil acercar posturas en una circunstancia de esta naturaleza. ¿Qué opina usted? Mire, en este sentido es necesario tener presente que indudablemente el Estado Vaticano es un Estado que tiene las normas, digamos, corrientes de un proceder de un Estado y por lo tanto una serie de condiciones de relacionamiento diplomático bastante concretas. Pero hay que tener también presente que la Santa Sede se mueve no simplemente a nivel de un Estado, sino que la Santa Sede representa una entidad religiosa que tiene también sus propias leyes y que también tiene sus propias exigencias. Yo alguna vez decía en alguna otra entrevista como la Iglesia, por ejemplo, la Iglesia en cuanto tal no se mueve al nivel de las organizaciones sindicales, ni las organizaciones políticas, ni las organizaciones normales culturales. Por ejemplo, una organización sindical o un movimiento sindical, un partido político puede decir nos vamos a la clandestinidad. La Iglesia nunca hará eso. ¿Por qué? Porque quiere tener siempre abiertas las puertas al encuentro de la gente, las puertas abiertas a auxilios, no solamente materiales sino espirituales. Tiene que ser un lugar, de encuentro, no puede cerrarse a nadie, como Dios no se cierra a nadie, está con justos y pecadores. Y la Santa Sede nunca cerrará una nunciatura, se la cerrará sí, pero nunca la cerrará porque quiere tener siempre una puerta abierta a los pueblos para aquellas iniciativas de encuentro, de paz, ¿entiendes?, de reconciliación. De tal manera que esto hay que tenerlo presente cuando se juzga la actitud de la Iglesia. Y sin embargo, monseñor, usted
coincida conmigo en que las cosas cambian radicalmente. El diálogo que se planteó en 2016, que fracasó, como lo recuerda el Papa Francisco, era con un presidente electo. Sin embargo, hoy, a la luz de la carta que se ha publicado, es un diálogo con una persona que ocupa un cargo de forma ilegítima. Lo llama excelentísimo señor el Papa Francisco. Exactamente, ahí se refleja el que no se mueve, la actitud de la Santa Sede no se mueve a un nivel que yo de astral, sino un nivel también terreno, y tiene presente toda una serie de condiciones de relacionamiento de tipo político. Ahora, otra cosa que yo quisiera aquí subrayar es el acuerdo del Papa con el episcopado venezolano, que solo ha querido contraponer. El Papa expresamente ha dicho que él, lo que asume el episcopado venezolano, él lo respalda y lo hace suyo. Y un gran error que hay de parte del gobierno venezolano, y ha habido de parte del gobierno venezolano, es ignorar que la primera instancia en estas cuestiones de tipo de relacionamiento Estado-Iglesia, la primera instancia es la conferencia episcopal de un país. La primera instancia de la conferencia. Y aquí se ha querido pasar por alto la conferencia episcopal venezolana, no se ha establecido ningún puente de relacionamiento y todo se ha querido tener directamente con la Santa Sede, y resulta que la Santa Sede está en comunicación permanente con el episcopado venezolano y no pasa por encima ni ignora al episcopado venezolano. Y el episcopado venezolano en este sentido ha sido claro en cuanto a la declaración de ilegitimidad, en cuanto a la exigencia que ha sido en materia de derechos humanos, de ayuda que hay humanitaria y cosas por el estilo. De esta manera que el gobierno tiene que, llamemos ponerse, ha debido ponerse en algún acuerdo y algún relacionamiento positivo con la Conferencia Episcopal Venezolana, y no simplemente ignorarla cuando no es que ha hecho críticas realmente injustificadas. Monseñor Ovidio Pérez Morales, gracias, como siempre, por atendernos y acompañarnos. Fue presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, expresando opinión acerca de esta carta que fue publicada hoy por un medio de comunicación italiano, Corriere della Sera, donde el Papa Francisco responde a Nicolás Maduro, lo llama excelentísimo señor, omite la palabra presidente y le recuerda lo que pasó en el intento de diálogo de 2016, que, bueno, lamentablemente fracasó. Hacemos una pausa, vamos a publicidad. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Coco Factory te ofrecen cocos frescos y sus derivados, pero te recomiendo las ricas cocadas en cualquiera de sus versiones. Cada vez que vayas y lleves el vaso en que tomaste la primera vez, tendrás un descuento especial además de tu ticket premio. El coco te beneficia en tu salud, ya que es antiparasitario y tiene vitaminas E y C. Coco Factory en Valencia, Maracay, La Rosaleda en San Antonio de los Altos y en Caracas, en la avenida principal de Santa Mónica, frente a la bomba de gasolina. Coco Factory, sin cocos no hay paraíso. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une.
María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Lo dicho, a partir de esta hora hablamos ampliamente acerca de los anuncios que se hicieron hoy desde la Asamblea Nacional. El presidente encargado y presidente del Parlamento, Juan Guaidó, designó 4 juntas administradoras ad hoc al frente de PDVSA, de PDB Holding INC, Citgo Holding INC y Citgo Petroleum. La primera, entre otras cosas, para ejercer control sobre las filiales externas, conformada por personas como Gustavo Velázquez, Simón Antúnez, Carlos Balsa, David Smolaki y Ricardo Prada. Las últimas 3 estarán presididas por Luisa Palacios. Algunas de estas personas formaron parte de la industria, así como lo destacan las agencias de noticias. Y para conversar acerca de este tema, ya me comentarán si tenemos a nuestro siguiente invitado, si no podemos reponer, en tanto restablecemos contacto con él. La declaración que ofrecía el diputado Elías Mata de la Comisión de Energía, explicando los anuncios que se hicieron hoy, entre otras cosas, para tomar el control de estas empresas. Recordarán ustedes estos activos que están congelados en los Estados Unidos luego de las sanciones aprobadas por esa administración y el reconocimiento de Juan Guaidó como presidente encargado de nuestro país. Vamos a escuchar al diputado Elías Mata mientras establecemos contacto con nuestro siguiente invitado. Ahí está integrada por 5 personas que fueron ya debidamente designadas. Luego se designa 3 juntas directivas adicionales. PDB Holding, que es la dueña de todas las propiedades en Estados Unidos de la República y de todos los venezolanos. Luego se designa Citgo Holding, que es la propietaria de todo el conjunto de refinerías de Citgo. Y finalmente la junta directiva de Citgo Petroleum Corporation, que es la empresa operativa, que es la que verdaderamente realiza todas las operaciones de refinación y todo lo que tiene que ver con el complejo refinador. Así que hoy nosotros, como Comisión de Energía y Petróleo, lo que hicimos fue revisar el nombramiento que hace el presidente encargado Juan Guaidó y le recomendamos, a través de un acuerdo a la Asamblea Nacional, que procediera a la aprobación de los designados por el presidente Guaidó. Y así se hizo y fue aprobado hoy por unanimidad de todos los diputados presentes en la Asamblea Nacional. Advierte en la agencia de noticias Reuters, ya me dirán si tenemos a nuestro siguiente invitado, si no vamos a ir a la pausa mientras establecemos este contacto. No queda claro cómo las nuevas designaciones van a funcionar en la práctica, ya que los funcionarios que responden a Maduro, controlan la casa matriz, integraban la junta actual de Citgo Petroleum, aunque hay que decir que varios de ellos fueron detenidos, fueron llamados a Venezuela, y su familia hoy, residenciada en los Estados Unidos, está pidiendo por su liberación. Ciertamente estamos ante una situación novedosa. Sin embargo, hoy en esta comisión de Asuntos Exteriores a la cual asistía Elliot Abrams, encargado de los asuntos para Venezuela, se aclaraba que la administración de los Estados Unidos está haciendo todo lo posible para agilizar los trámites legales que permitan que las personas designadas por Juan Guaidó asuman sus competencias a la brevedad posible y tengan acceso a los activos y los recursos que están en esa nación, que continúa hasta el día de hoy siendo nuestro principal socio comercial. Vamos a la pausa, chicos, y a ver si tenemos... ¿qué me dices, Eduardo? Lo tenemos en línea telefónica José Toro Hardy, gracias por atendernos, fue miembro de la Junta Directiva de PDVSA. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, María Alejandra? Bien, mucho interés de conocer una primera valoración de su parte acerca de lo que ha ocurrido el día de hoy y en la práctica, ¿cómo piensa usted puede funcionar? ¿Pueden funcionar estas juntas directivas ad hoc designadas para hacerse del control de los activos que están en Estados Unidos? Lo escuchamos. Claro, bueno, precisamente como el tema, primero, las personas, al menos las que yo conozco, que fueron designadas, tienen una altísima calificación. Allí está, por ejemplo, Ángel Olmeta. Ángel Olmeta fue miembro del directorio de PDVSA en mi época, los dos compartimos el directorio a finales de los años 90. Fue un individuo que estuvo en la directiva de Citgo, ya conoce muy bien a Citgo, tiene una amplísima experiencia en el medio petrolero, vive en los Estados Unidos y eso facilita su designación.
Luis Urdaneta es un individuo con amplísima experiencia también, fue vicepresidente de PDVSA también en la época en que yo estaba allí en el directorio, fue hace muchos años gerente de la refinería de Amuay, de manera que tiene bastante conocimiento también en temas de refinación, que es el tema que ocupa Citgo, fue también presidente de Carbosul, él ha estado a los más altos niveles en distintas filiales de PDVSA, tiene una indudable calificación para ocupar el cargo. Hay otras personas, yo no las conozco personalmente, Luisa Palacios, pero sé que tiene enorme experiencia en el área financiera. Uno de los temas fundamentales en este momento es la parte financiera en el manejo de Citgo y también en el manejo de PDVSA, por cierto. Los temas financieros pasan a ser prioritarios y allí están nombrando personas muy calificadas, precisamente en el manejo de las áreas financieras. Y al mismo tiempo, para conocedores inmediatos de toda la parte operativa de Citgo, están los dos directores americanos que ya venían manejando esos temas y que conocen perfectamente. Yo creo que la han colocado en muy buenas manos. Ahora, con relación a los contenciosos que ya estaban en marcha, hemos escuchado a las autoridades en los Estados Unidos, medios de comunicación en ese país, que hablan de la necesidad de proteger los activos justo de los procesos judiciales que ya se habían iniciado durante la administración de Nicolás Maduro. ¿Qué opina usted? ¿Cómo sortear este obstáculo para impedir perder los activos que ya estaban en riesgo? Lo escuchamos. Bueno, es que precisamente parte de las sanciones no solo es la prohibición de comprar crudo de Venezuela o de exportar productos petroleros de Venezuela, es que también le pusieron una suerte de campana protectora encima de Citgo. No puede ser embargada. En este momento todos esos procesos de alguna manera quedan interrumpidos. No puede ser embargada por falta de pago de bonos, por falta de pago de deuda, no puede ser embargada Citgo. En este momento quedó protegida. Y esa es una protección de uno de los activos, quizás del activo más importante con que cuenta Venezuela, porque Citgo es el principal brazo comercializador del petróleo venezolano. Estábamos en riesgo de perderla. Porque, por un lado, como sabemos todos, el 50,1% de las acciones de Citgo fueron dadas en garantía a quienes aceptaron renegociar los bonos 2020. Y si no se pueden pagar los bonos, ellos hubieran ido contra ese porcentaje de las acciones de Citgo. El otro 40,9% había sido dado en garantía a Rosneft, la empresa petrolera rusa. Ninguno de los dos puede en este momento intentar ir contra activos de Citgo porque quedó protegida como parte de ese mecanismo de sanciones que allí se están aplicando. En su opinión, está claro, fue una decisión acertada esta designación. Bueno, en mi opinión, las personas que yo conozco de las que están designadas tienen la más alta capacitación imaginable. Gracias. Yo el resto no te sé decir, pero con respecto a eso, con respecto a la capacitación de los que nombraron, es a número 1. Gracias, José Toro Hardy, como siempre, por atendernos y acompañarnos. Vamos a la pausa, regreso, venimos con más. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Las tortas de esos cumpleaños y ocasiones especiales son de la Pastelería del Corso y la Pastelería Tartufo, de arequipe, de guanábana, marmoleada, las rellenas con crema y Nutella, la de trufas, casatina o la rosca de fresas con chocolate. ¡Uy, qué rico! Encárgalas aquí 0212-941-1971 o 239-5861. Del Corso y Tartufo, dos maravillosas pastelerías unidas por una misma tradición.
Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Al cierre comentamos que el ministro de Asuntos Exteriores del Reino de Holanda, Stef Blok, anunció en su cuenta en Twitter que los Países Bajos y Curazao han decidido facilitar un centro de ayuda humanitaria en esa isla, en estrecha colaboración con el presidente interino venezolano Guaidó y con los Estados Unidos. Se suma entonces este punto de acopio a los que ya se han anunciado en la ciudad de Cúcuta, en Colombia, y Roraima, en Brasil. Nos despedimos y lo hacemos a nombre de Carmen Estares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Oriana Urbina y Gladys Mejía, en los controles Eduardo Llanes, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Los dejamos con la entrevista. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. El siguiente espacio educativo va dirigido a niñas, niños y adolescentes. La Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura presenta los hechos, las personas, las ideas que tejieron y cambiaron nuestra historia.